Dios me les bendiga a todos, Dios me les guarde, pues una bendición muy grande poder estar esta mañana con ustedes, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, me han dado un tema para hablar en esta mañana y es el tema sobre la oración. Los discípulos le pidieron algo al Señor y algo que le pidieron los discípulos al Señor fue esto. Le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Ese es el tema que yo tengo para el día de hoy. Enséñanos a orar. Y esto se lo pidieron los discípulos del Señor Jesús y ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sabe que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a orar? Pero antes de enseñarles a orar, les enseñó cómo no debían de orar. Y yo quiero que analicemos también algunas cositas que nosotros tenemos que saber antes de orar. Primero, el Señor decía, no oren como los hipócritas. Los hipócritas hacen una oración ególatra, es una oración que se alaba, se adula a sí mismo. Es una oración que no va dirigida hacia Dios, sino más bien que es una oración que está reconociendo de sus propios méritos. Nos acordamos de la oración del publicano. Acordémonos que el publicano cuando llegó al templo a orar, él le decía en su oración al Señor, supuestamente al Señor, no, él decía, te doy gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana, te doy gracias Señor porque yo doy limosna, porque yo diezmo, porque yo esto, porque yo aquello. Y la oración de él no era una oración, sino que era una alabanza a sí mismo. Y acordémonos que el publicano solamente se adoraba a sí mismo, pero el hombre o el fariseo, ¿no? El fariseo fue el que hizo esa clase de oración. El publicano fue el que hizo la oración de humillación y dice que ni siquiera quería levantar su rostro al cielo porque él sentía vergüenza contra Dios y le decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Lo segundo que nosotros no debemos de hacer en nuestra oración es usar vanas palabrerías. El Señor Jesús no lo impresionamos nosotros con las palabras que usemos. O sea, el Señor no lo impresionamos con la clase de palabras de pronto elocuentes. Muchas veces pensamos de que nosotros podemos sacar una cantidad de palabras en las cuales vamos a impresionar a Dios. Algo que nosotros tenemos que entender cuando oramos es que a Dios no lo impresionamos con palabras. Acordémonos lo que el salmista David decía en el Salmo capítulo 139, y él decía, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando oramos? No usemos esa cantidad de palabras. Hay veces queremos como impresionar a Dios con las palabras, ¿no? Hay veces pensamos que nuestra oración tiene que ir llena pues de un léxico y de una cantidad de palabras elocuentes, como quien dice, yo a Dios lo voy a convencer con esta retórica que tengo. No, no hay necesidad de hacer eso. Acordémonos que Él sabe todas las cosas y acordémonos que Él conoce nuestro pensamiento y conoce nuestro corazón. Lo tercero que el Señor dice que no debemos de hacer es, no debemos de orar con afán. Hay personas que oran con afán, o sea, en un solo segundo dicen una cantidad de palabras, Señor, te doy gracias por esto, por esto, por esto, por esto. Y hablan como que si el Señor estuviera diciéndole, hágale ligerito que yo soy de afán, hágale, hágale. No, nosotros debemos de saber que Dios no está de afán. Tranquilo, el Señor tiene todo el tiempo para escucharte, Dios tiene todo el tiempo para oírte, o sea, ora y exprésale a Dios lo que tú tienes en tu corazón, pero hágalo con entendimiento. Amén. Yo quiero que en este momento hagamos un pequeño repaso a la oración más fuerte, más perfecta que hay, como es la oración del Padre Nuestro. Yo quiero que usemos 7 punticos tan solamente en esta mañana para hablarles de la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro es la oración más perfecta que hay, es la oración más profunda que hay. Es una oración que si nosotros analizamos cada punto de esta oración del Padre Nuestro, sí sabe que la oración del Padre Nuestro, si nosotros la decimos así como de una manera de rezo, como la decimos casi siempre, es una oración que la podemos decir en 15 segundos o en 20 segundos, o si la decimos en una congregación llena, podemos decirla en 30 segundos. O sea, es una oración muy rápida, muy rápida. Pero entonces yo quiero que analicemos la profundidad que tiene esta oración del Padre Nuestro. Primero, la oración del Padre Nuestro empieza diciendo de esta manera. El Señor le decía a los discípulos, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos,
Como es de notar, hermanos, el Padre Nuestro no empieza pidiendo, sino que empieza haciendo un reconocimiento. Escuche esto, empieza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Se está reconociendo a nuestro Dios como el Padre eterno, se está reconociendo como el Padre que tiene autoridad y se está reconociendo como el Padre que está por encima de todo, porque está diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Qué bueno que nosotros entendamos entonces que con la oración del Padre Nuestro, nosotros estamos haciendo, cuando decimos Padre Nuestro, estamos reconociendo quién es el que tiene el poder, quién es el que tiene la autoridad, quién es el que tiene el dominio. Porque acordémonos que el Padre es símbolo de autoridad, el Padre es símbolo de provisión y el Padre es símbolo de sabiduría. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo la autoridad del cielo, la autoridad divina de Dios sobre nosotros. Segundo, el Padre Nuestro sigue diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta expresión es una expresión de adoración. Si la primera parte del Padre Nuestro nos insta a reconocerlo, la segunda parte del Padre Nuestro nos insta a adorarlo. Escuchemos esto. Esta segunda parte que dice santificado sea tu nombre, nos está incitando el Señor por medio de esta oración del Padre Nuestro a que nosotros lo adoremos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber. Toda oración tiene que tener un reconocimiento, reconocer a quiénes nos estamos dirigiendo. Y segundo, toda oración nuestra tiene que tener adoración. Hay veces pensamos que la oración solamente es para pedir. Y mire, los dos primeros puntos del Padre Nuestro no están pidiendo nada. Están haciendo un reconocimiento y estamos adorando. Alguien me decía en algún momento, pastor, es que yo todos los días oro, yo todos los días hablo con Dios, porque yo todos los días le pido, porque hay gente que tiene la concepción de que orar es solamente pedir y están muy equivocados. La oración no es solamente para pedir, la oración también es para que usted reconozca quién es el dueño de todo y para que usted adore a ese que es dueño de todo. Por eso el salmista decía en uno de sus salmos, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Es un reconocimiento y una adoración. Lo tercero que dice el Padre Nuestro es, venga tu reino. Esta es la primera petición que encontramos en el Padre Nuestro y es una petición no material. Qué bueno que tengamos en cuenta esto, mis amados hermanos. Hay veces nosotros nos arrodillamos a orar y lo primero que presentamos son las peticiones materiales. El Padre Nuestro nos enseña a nosotros que la primera necesidad que tiene el ser humano no es material. La primera necesidad que tiene el ser humano es una necesidad espiritual. Por eso el Señor en su oración dice, venga tu reino. ¿Y qué le estamos diciendo al Señor cuando le estamos diciendo, venga tu reino? Le estamos diciendo sencillamente, Señor, establece tu señorío sobre nuestra vida. Mire, es que la oración del Padre Nuestro, hermano, ¿sabe que esta oración no la puede hacer cualquiera? Cuando alguien le está diciendo al Señor, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tú le estás diciendo al Señor, establece tu dominio sobre mi vida, establece tu señorío sobre mi corazón. Eso significa esa palabra, venga tu reino, establece tu reino, tu dominio sobre mi vida. En otras palabras, haga usted lo que usted quiera, haga usted lo que usted sabe hacer y establezcalo en mi vida. Esa petición es la primera petición que aparece en el Padre Nuestro. Por eso la petición del Padre Nuestro, esa primera no es material. No es material, es una petición espiritual, porque nosotros tenemos que saber que la primera necesidad que tiene el ser humano es espiritual. El cuarto punto que aparece aquí en el Padre Nuestro es, hágase tu voluntad. Y mire lo que dice, hermanos, mire lo que dice esta oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si sabemos que la voluntad de Dios en el cielo, hermanos, es perfecta. La voluntad de Dios en el cielo no es cuestionada. La voluntad de Dios en el cielo, hermano, no es de pronto que, Señor, voy a pensarlo a ver si lo hago. No,
Mire que en esta oración del Padre Nuestro, con cuánta sinceridad nosotros hacemos una oración del Padre Nuestro. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Le estamos diciendo con sinceridad a Dios realmente que establezca su reino sobre nuestra vida, o sea, tenga dominio sobre nosotros. Hágase tu voluntad. ¿Realmente queremos que Dios haga su voluntad? Si muchas veces cuando Dios quiere hacer su voluntad lo cuestionamos, si muchas veces cuando Dios quiere hacer su voluntad no estamos dispuestos a someternos a lo que Él dice, sino que queremos que Dios como que se adapte a la voluntad nuestra. Sí sabía que, mire, esta oración del Padre Nuestro es una oración que está diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo. Y la voluntad de Dios en el cielo es perfecta. ¿Sabe? El salmista decía ahí en el Salmo 103, decía, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis, oiga, a ver, retomo nuevamente el Salmo, dice, bendecid a Jehová vosotros sus santos, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Oiga, ejecutáis su palabra. Ejecutar es hacer, es desarrollar, es llevar a cabo algo que se ha encomendado. Y eso es lo que el salmista está diciendo aquí. Ángeles que son poderosos en fortaleza y que están dispuestos a ejecutar su palabra. Dice, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Oiga, cuando nosotros le decimos al Señor que haga su voluntad, le estamos diciendo al Señor, Señor, usted puede hacer con mi vida lo que usted quiera, usted tiene autonomía sobre mi vida y usted puede direccionar mi vida como usted quiera sin que yo cuestione su voluntad. Vamos entendiendo entonces que la oración del Padre Nuestro no solamente es un rezo, porque es que la oración del Padre Nuestro se ha convertido en un rezo. Y entonces, tanto así se ha convertido en un rezo que la iglesia tradicional dice, va alguien a confesarse, dice, Señor o Padre, es que yo he cometido de pronto un pecado, hice esto, hice aquello, y el Padre o el sacerdote le dice, vaya, reza 100 Padre Nuestros y tranquilo que eso va a ser absuelto. Eso no es así, eso no es así. Si nosotros realmente conocemos el significado y la profundidad del Padre Nuestro, nos vamos a dar cuenta que la oración que estamos haciendo es una oración muy poderosa, es una oración muy grande donde le estamos incluso diciendo al Señor, Señor, usted tiene que tener el control absoluto sobre mi vida. El quinto punto que aparece en el Padre Nuestro es este, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sabe que algunos hombres de la antigüedad como Agustín y algunos otros cristianos de la antigüedad decían que esta oración era una oración y era una petición espiritual. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque ellos decían, no, es que nosotros no podemos pedir nada material. No, están equivocados. Acordémonos que la primera petición que se hizo en el Padre Nuestro fue la petición espiritual. Venga tu reino sobre nuestra vida, establece tu reino sobre nosotros. La segunda petición que se hizo en el Padre Nuestro es, hágase tu voluntad, Señor, haga su voluntad en mi vida. Pero la tercera petición que aparece en el Padre Nuestro, sí es la petición material que todos nosotros los seres humanos tenemos. Todos absolutamente tenemos. Por eso estos pensamientos de estos personajes de la antigüedad estaban equivocados, porque saben, el Señor Jesucristo no es indiferente a algo tan esencial como las cosas materiales. Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de las cosas materiales. El Señor sabe que nosotros necesitamos un vestido, necesitamos una casa, que necesitamos alimentos, que necesitamos pagar impuestos. ¿Se acuerdan que el Señor pagó impuestos también? ¿Se acuerdan que el Señor también mandó a Pedro a pagar los impuestos y mandó a pescar a Pedro al mar? Le dijo, ve y tira tu anzuelo en el mar y el pez que vas a sacar va a traer un estatero y entonces tú vas a pagar tus impuestos y vas a pagar los míos. Entonces el Señor pagaba impuestos y el Señor sabe que nosotros tenemos necesidades que tenemos que cumplir, que tenemos que suplir. Por eso qué bueno saber y entender de que nuestro Dios no es un Dios indiferente a las cosas materiales que nosotros tenemos. Él sabe que tenemos necesidad de las cosas materiales. Él sabe que nosotros luchamos cada día. Lo importante es que nosotros entendamos de que las cosas materiales tienen una posición, no deben de ocupar el primer lugar en nuestra vida, sino que deben de tener una posición en nuestra vida. Acordémonos, por ejemplo, de la escena esta que aparece en las Sagradas Escrituras cuando el Señor Jesucristo llevó a los discípulos y hizo esa pesca milagrosa. Acordémonos un poquitico, acordémonos que la palabra del Señor nos enseña que los discípulos habían estado pescando toda la noche. Nos podemos imaginar estar tirando la atarraya toda la noche. Empezaban a pescar a las 6 de la tarde
A las 6 de la tarde empezaban a tirar tarraya, se iban mar adentro y empezaban a tirar una tarraya que pesaba por ahí 4 o 5 kilos y tiren tarraya, tírenla por acá, tiran por acá y nada de peces, nada, absolutamente nada. Yo me imagino la indignación de Pedro. De pronto era un hombre muy colérico, era un hombre que de pronto se enojaba fácilmente y renegaba y decía, pero ¿qué pasa? ¿Dónde están los peces? ¿Por qué se fueron? No hemos pescado absolutamente nada. En las horas de la mañana ya estaba amaneciendo, ya había amanecido, llegan ellos nuevamente a la playa a lavar sus redes, tristes, acongojados, no habían podido pescar absolutamente nada, no tenían nada para llevar a la casa, ni siquiera un pececito para el desayuno, ni siquiera de pronto algo pequeño pues para compartir, no, absolutamente nada. Nos podemos imaginar entonces cómo se sentían ellos, cómo estaban ellos de abrumados, de tristes, toda la noche. Es que se imaginan, hermanos, usted toda la noche estar tirando la tarraya en el mar y no pescar absolutamente nada. Nos podemos imaginar. Y cuando ellos llegan a la playa, el Señor los estaba esperando allí en la playa. Y mire lo que el Señor hace. Mire el Señor cómo posiciona, cómo coloca las cosas en su lugar, en su debido orden. Porque Dios siempre tiene las prioridades establecidas en nuestra vida y Dios quiere que nosotros entendamos eso. Mire, lo primero que el Señor hizo fue que les dijo a sus discípulos, permítame, yo me subo aquí a la barca, porque la gente, llegó el Señor a la playa y empezó la gente a llegar y a llegar y a llegar. Y los discípulos estaban, primero estaban aburridos, tristes, pero también estaban cansados porque toda la noche habían estado pescando. Y el Señor les dice, permítanme, yo predico aquí desde la barca. Había una multitud para predicar, para enseñarles, y dice que el Señor se subió a esa barca y empezó a predicar, a enseñarles, a hablarles la palabra. Pero miren, cuando el Señor termina de predicar, termina de dar la palabra, el Señor entonces despide la multitud y seguramente entonces observa el corazón de Pedro acongojado, el corazón de los discípulos tristes, y entonces le dice a Pedro, Pedro, vamos a pescar. Y Pedro entonces le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando, toda la noche hemos estado tirando la tarraya. Ayer salimos a las 6 de la tarde cuando ya estaba oscureciendo, estuvimos toda la noche tirando tarraya por acá, estamos cansados de los brazos, estamos fatigados porque realmente tiramos la tarraya toda la noche y no pudimos pescar nada. Pero entonces me llama la actitud también, me llama la atención la actitud de Pedro, y es que Pedro le dice al Señor, Señor, en tu nombre voy a echar la red. Y se montan en la barca, se van mar adentro, y entonces Pedro va a tirar la tarraya y el Señor le dice, no, Pedro, espérate un momento, no la tires por ahí, tírala por aquí al lado derecho. El Señor le dice, tírala al lado derecho. Y dice que el apóstol Pedro dice, Señor, entonces en tu nombre echaré la red. Y Pedro tira la tarraya, hermanos, y cuando tira la tarraya se abre esa tarraya completamente, seguramente era una tarraya grande, y se abre esa tarraya y baja hasta las profundidades. Y cuando baja hasta las profundidades, traía un peso impresionante que yo me imagino que Pedro decía, pero tan raro esto, ¿por qué está tan pesadísimo? ¿Será que se enredó de pronto con alguna rama? De pronto hay algo allá abajo que obstaculiza que esta tarraya suba, y empezó a alar fuertemente, y seguramente que los que estaban allí acompañándolo estaban ayudando a Pedro a alar la tarraya, pero resulta que no era que se había quedado enredada, sino que Pedro había atrapado 153 peces. Hermano, nos podemos imaginar esa cantidad de peces, y que yo sé que no eran cualquier cantidad, de pronto cualquier pececito por allí que parecía una sardina, no, yo sé que eran peces grandes porque Dios siempre da las cosas en abundancia. Hermanos, esa tarraya que casi se rompía, tuvo que Pedro llamar a las otras personas que estaban en otras barcas allí cerca, a decirle, vengan, ayúdenme, porque no caben tantos peces en mi barca, y empezaron a llenar las barcas que estaban allí. Hermanos, mire, Dios es sobrenatural. Dios conoce tu necesidad espiritual, pero Dios también conoce tu necesidad económica. Mire, ese día, hermanos, Pedro estaba abrumado, triste, acongojado, y mire que el Señor le dio ese día para que llevara no solamente para el desayuno, sino que también le llevó para el almuerzo, le dio para que vendiera, le dio para que supliera sus necesidades económicas, seguramente para que incluso hasta le llevara unas chanclas a la esposa, porque seguramente quería que llegara a la casa con algo. Es que el Señor es así con nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros somos testigos
de que Dios a nosotros no nos da migajas, Dios a nosotros no nos da, hermanos, con limitación. Dios a nosotros nos da aún más, mucho más. Mire, si Dios nos diera a nosotros solamente lo necesario, nosotros teníamos que estar contentos. ¿Sabe con qué? Con tener un techo para vivir y alimento que colocar en nuestra casa, en nuestra mesa, así fuera una sola vez en el día. Eso sería lo necesario. Pero Dios a nosotros nos suple más de las cosas necesarias, nos da incluso de los gustos que nosotros queremos. ¿Cuántas veces queremos? Ay, Señor, yo quiero una motico. Ay, Señor, yo quiero un carro. Ay, Señor, yo quiero hacer esto. Ay, Señor, que yo quiero unas vacaciones. Y todo nos lo da el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros tenemos necesidad de eso. Por eso tenemos que saber pedir al Señor. Amén. Entonces, vamos a hablar del sexto punto para no demorar mucho a los hermanos, que seguramente algunos tendrán que laborar. Pero el sexto punto dice: perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Mira, hermanos, esta es una petición que no puede faltar en nuestras oraciones, y es pedir perdón por los pecados que continuamente cometemos nosotros delante de la presencia del Señor. El rey David le decía al Señor unas palabras, y le decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay veces nosotros hacemos cosas que ofenden a Dios sin darnos cuenta que hemos ofendido a Dios. Y qué importante que nosotros en nuestras oraciones acostumbremos a pedirle al Señor perdón por las cosas que hacemos, por las cosas que nosotros a diario de pronto hacemos. Hay veces que cometemos irregularidades y pasan de pronto los días y no le pedimos perdón al Señor, como quien dice: Señor, pasa esto de cuenta larga. No, acostúmbrese en sus oraciones a pedirle perdón al Señor por cosas que usted ha hecho e incluso por cosas que usted desconoce que pueden ser pecado delante de la presencia de Dios. Ahora, un punto muy importante que tenemos que resaltar aquí en este sexto punto de perdona nuestras deudas es algo, y es que para nosotros poder ser perdonados tenemos primero que perdonar. La oración dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay personas que quieren ser perdonadas por Dios, pero no quieren perdonar a su hermano. Hay personas que quieren que Dios les perdone todas las cosas malas que han hecho, que el Señor perdone todas las transgresiones y los pecados que han cometido, pero no están dispuestos a perdonar a su hermano. Y si usted no perdona a su hermano, acuérdese, ese es el pasador, es la tranca, la que obstaculiza que Dios le perdone a usted. Por eso, si usted quiere ser perdonado por Dios, usted lo primero que tiene que hacer es primero perdonar a su hermano para que Dios pueda perdonarlo a usted. Hay veces queremos bajar la guillotina, hay veces queremos bajar como si la guillotina del juicio sobre nuestros hermanos, porque de pronto han cometido un error o porque quizás de pronto nos han ofendido. Han hecho cosas que de pronto nos desagradan a nosotros. Usted se acuerda, por ejemplo, ese pasaje bíblico donde la palabra del Señor dice que hubo un hombre, había un funcionario de un rey que le debía al rey 10,000 talentos. 10,000 talentos. Oiga, me puse a hacer la cuenta de cuánto eran 10,000 talentos. 10,000 talentos equivalían a pagarlos más o menos, diga usted, como en 170 años, algo así. O sea, era algo imposible de pagar. Era algo que no se podía pagar, una deuda impagable. Y el rey mandó a venderle a ese hombre, a la esposa, a los hijos, todo lo que tenía para que pudiese pagar alguito de la deuda, no todo, sino que pudiese pagar algo de la deuda. Y el hombre se humilló, se tiró a los pies del rey a llorar y a decirle: Señor, por favor, perdóneme. Y el rey tuvo misericordia y le perdonó. Le perdonó absolutamente todo lo que le debía. Este hombre tenía que haber salido contento, feliz, dichoso, porque el rey le perdonó una deuda que él ni en 10 vidas había podido pagar. Entonces, hermanos, cuando este hombre sale del palacio del rey, se encuentra con un consiervo de él que le debía 100 denarios. ¿Sabe qué eran 100 denarios? 100 denarios era el trabajo de 100 días de trabajo, porque el jornal el dinero o lo que se ganaba un jornalero era un denario. O sea que eso que le debía el consiervo a este hombre que había sido perdonado de esa deuda tan inmensa, solamente era una deuda que se podía pagar, digámoslo así, en 3 meses. En 3 meses se podía pagar esa deuda. Pero dice que cuando él salió del palacio y lo vio, dice que lo encuelló y lo estaba ahogando, lo estaba ahorcando porque no le pagaba y dice: págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y dice que lo tiró a la cárcel, lo mandó a llevar a la cárcel. Es que a veces queremos de que Dios nos perdone a nosotros, pero no estamos dispuestos a perdonar algo que de pronto nos han hecho a nosotros.
Y yo te pregunto, y si Dios te ha perdonado tanto, ¿tú por qué no has sido capaz de perdonar eso que han hecho de pronto contigo? ¿Por qué no has sido capaz de perdonar? Es que mire, ¿sabe? El perdón es necesario y es necesario en la vida de todo cristiano, porque la persona que no perdona es una persona que está esclava, es una persona que está cautiva, es una persona que está encerrada tras los barrotes. ¿Sabe cuáles barrotes? Los barrotes, unos barrotes que son muy fuertes, que son muy sólidos, que son como la amargura, que son esos barrotes que no se abren, sino que más bien sumen a la persona como en una desgracia. Eso es lo que sucede en la vida de muchas personas. Por eso es lo que Dios nos quiere también librar a nosotros. Tú quieres ser libre de todo eso, perdona, para que Dios también te perdone a ti. Y el último punto que aparece en la oración del Padre Nuestro es el séptimo punto: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es muy importante que nosotros no dependamos de nuestras capacidades humanas. Hay veces nosotros dependemos de nuestras capacidades, de esa capacidad que yo tengo como pastor, como predicador, de pronto por esa experiencia que yo tengo en mi vida cristiana. No que yo tengo 50 años en el Evangelio, yo tengo 40 años, y hay veces pensamos de que las tentaciones se vencen de pronto por el tiempo que nosotros llevemos. No, mire que en la oración del Padre Nuestro, esta oración está pidiendo: Señor, no permitas que nosotros entremos en tentación, porque la tentación tiene una razón de ser, y la razón de ser de la tentación es que nosotros caigamos. Por eso la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, porque Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Dios sí nos prueba, y la prueba es muy diferente a la tentación. La prueba tiene un objetivo, una razón de ser. La razón de la prueba es esta: es que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos fortalecernos, que nosotros podamos coger experiencia, que nosotros podamos coger bagaje, que nosotros podamos coger de pronto muchas bendiciones que Dios tiene, pero hay que pasar las pruebas. Pero la tentación siempre vendrá por parte del enemigo, y es para que nosotros caigamos, para que fracasemos, para que nosotros sucumbamos a nuestra vida espiritual. Por eso en la oración del Padre Nuestro es una petición que se está haciendo, y dice: no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos con ese poder que tú tienes, así como libraste a José, así como libraste a todos esos grandes hombres de Dios que en algún momento se sintieron tentados, y tú los libraste con tu poder. Esta es la oración del Padre Nuestro. ¿Sabe que hay más de 2.500 millones de personas en el mundo que se saben la oración del Padre Nuestro y que la dicen y la recitan en 15 segundos? Pero, ¿sabe? El Padre Nuestro, muy pocos conocen qué significa la oración del Padre Nuestro. Muy pocos no saben realmente la profundidad del Padre Nuestro. El Padre Nuestro se ha convertido en un rezo, y el Padre Nuestro no es para rezarlo. El Padre Nuestro es para vivirlo. Bueno, mis amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, pues les bendigo en esta mañana a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentre. Bendiciones del Altísimo, allá a la distancia, muchas bendiciones, y pongamos en práctica cada uno de estos puntos del Padre Nuestro. Es una bendición. La oración más profunda que hay, la oración más especial que hay, la oración que trae todos los componentes para hacer la oración perfecta. Que el Señor Jesucristo me le bendiga pues a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo.